Mi nombre es Estela Carranza. Tengo 73 años. Y durante más de 4 décadas fui partera en un pueblo de sierra, donde cada grito de dolor y cada primer llanto de vida me recordaban que aún existía algo sagrado en este mundo. No tuve lujos, ni diplomas colgados en paredes lustradas, pero sí cicatrices invisibles que solo conocen quienes han tenido entre las manos a una madre, temblando de miedo y esperanza. Me hice partera por necesidad, como tantas cosas en mi vida. Después de perder a mi esposo Julián, cuando yo apenas tenía 32, y mi hija, Lidia, recién aprendía a escribir su nombre. Él murió en la construcción de un puente que nunca terminó de alzarse, arrastrado por una riada mientras trataba de salvar a un compañero más joven. Nunca encontraron su cuerpo, solo su casco azul flotando entre ramas y lodo. Desde entonces, tuve que aprender a levantarme sola, no solo por mí, sino por esa niña de ojos grandes que me preguntaba cada noche si su papá estaría en las estrellas o en el agua. No fue fácil. Al principio limpiaba casas ajenas y vendía empanadas en la plaza los fines de semana. Pero fue doña Agustina, una matrona de manos grandes y corazón áspero, quien me enseñó el arte de acompañar nacimientos. «Parir es de valientes, hija», me decía. «Y tú vas a ver más sangre que ternura, pero también vas a ver milagros». Y así fue. Aprendí con ella, sin títulos pero con el respeto que solo se gana en la práctica. En pocos años, empecé a ser la mujer que llamaban cuando la clínica estaba cerrada, cuando el coche no arrancaba, o cuando el miedo era más grande que la lógica. En los pueblos, aún confían en los saberes antiguos, y yo me convertí en un puente entre la tradición y el momento más frágil de la vida, el nacimiento. Asistí partos en casas de adobe, en ranchos sin luz, en camionetas camino al hospital, y una vez incluso en medio de una tormenta, bajo un techo de zinc que chorreaba. He sostenido cabezas de bebés antes de que los médicos llegaran, y he perdido vidas entre mis brazos, sin que el mundo se detuviera a mirar. Pero nunca me consideré heroína. Solo hacía lo que debía, lo que nadie más quería hacer cuando el reloj marcaba la madrugada. Y sin embargo, nunca imaginé que, con los años, mi experiencia se volvería un estorbo. Algo que hay que esconder o callar, como si parir con las manos, sin bisturí, sin máquinas, fuera ahora motivo de vergüenza. Mi hija Lidia fue testigo de todo eso. Creció entre sábanas manchadas y llantos de recién nacidos. Me ayudaba a hervir mantas, a preparar té de ruda, a empacar la mochila de emergencia que nunca deshacía del todo. Siempre pensé que ella entendía, que algún día sabría agradecer la fuerza con la que la crié, la entrega, los zapatos remendados para poder pagarle sus útiles nuevos, los silencios que tragué cada vez que preguntaba por su padre. Pero las hijas a veces se olvidan de lo que han visto cuando deciden mirar hacia adelante. Lidia estudió enfermería. Luego conoció a Tomás, un médico joven. Correcto, de palabras medidas y sonrisa contenida. Se enamoró de él como se enamoran las mujeres que han visto demasiado esfuerzo en casa. Con devoción ciega, con la ilusión de que alguien les quitará la carga. Se casaron hace 3 años y se mudaron a la ciudad, lejos del polvo y los gallos de mi barrio. Me dijeron que era por trabajo, por oportunidades, por el futuro del hijo que querían tener. Yo lo acepté, como acepté tantas cosas en mi vida. Sin ruido, sin quejarme, sin que se me rompiera la voz aunque tuviera ganas. Lidia venía a visitarme una vez al mes, a veces menos, con prisa, como quien viene a cumplir. Siempre me traía algo. Un shampoo caro, un pan dulce, una crema que no uso. Pero ya no me miraba igual.
A veces tenía esa expresión que uno pone cuando entra en un lugar del pasado que le da pena. Me hablaba con un tono condescendiente, como si la vejez me hubiera hecho torpe, como si yo no recordara lo que era criar sola, trabajar con fiebre o coser un desgarro sin anestesia. Me preguntaba si tomaba los medicamentos, si recordaba las fechas, si necesitaba ayuda para apagar la luz. Yo sonreía. Le decía que estaba bien, que aún me alcanzaba la pensión, que aún podía caminar hasta la tienda. Pero todo cambió cuando nació Mateo. Fue una noche fría, y ellos estaban de visita. El parto se adelantó un mes, y Tomás, nervioso, no supo qué hacer. Llamaron a emergencias, pero la ambulancia no llegaba. Fue Lidia quien gritó mi nombre, como cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. Fui yo quien recibió al niño, quien cortó el cordón, quien le dio las primeras palmadas para que llorara. Tomás apenas podía respirar, con las manos temblorosas, buscando en su maletín cosas que no hacían falta. Yo no dije nada, solo actué. Como siempre, y cuando por fin llegó la ambulancia, el niño ya estaba envuelto, aferrado al pecho de su madre, con los ojos bien abiertos. No esperé agradecimientos. Solo me quedé en un rincón, viendo cómo se lo llevaban al hospital, sin invitarme a acompañarlos, sin siquiera mirarme a los ojos. Desde entonces, cada vez que preguntaba por Mateo, había excusas. Que estaba dormido, que estaban ocupados, que era mejor no molestar. Un día, Tomás me dijo directamente que no era bueno para el bebé que una mujer sin formación oficial estuviera cerca. Como si yo fuera un peligro, una mancha, una superstición andante. Me prohibió ir. Y Lidia no dijo nada. Se quedó en silencio. Como si el cordón que corté esa noche no fuera también el que aún nos unía. Ahora estoy aquí, sentada en mi vieja mecedora, con los huesos cansados y el alma más pesada que nunca. Miro la foto de Julián, esa donde sonríe sin saber que morirá joven, y le pregunto en voz baja si hicimos bien, si criar sola a una hija es suficiente para que ella no te olvide. Si dar la vida, una y otra vez, merece este tipo de silencio. No busco lástima. No quiero que nadie me vea como una víctima. Solo quiero contar lo que pasó, porque quizá, al decirlo, algo se enderece. Quizá la verdad, aunque nadie la escuche, sirva de algo. Porque no se puede borrar a quien te trajo al mundo. Y porque, aunque no me dejen ver a Mateo, yo fui quien lo trajo a la vida cuando nadie más supo cómo hacerlo. El domingo por la mañana me desperté más temprano que de costumbre. No por costumbre, ni por necesidad, sino por esa ansiedad muda que se instala en el cuerpo cuando uno presiente que algo se ha desacomodado para siempre. El silencio en la casa era espeso, casi sólido, apenas interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared, que ya no marca bien la hora, pero que se niega a morir. Preparé café en mi olla esmaltada, la misma de siempre, y mientras el aroma se expandía como un refugio momentáneo, pensé en Mateo, en su olor a leche tibia, en sus párpados tan finos que parecían de papel. Hacía ya 2 semanas que no lo veía. Al principio pensé que era por el frío, que Tomás y Lidia se estaban cuidando, que pronto vendrían de nuevo. Pero cuando llamé el martes para preguntar si podía pasar un rato, fue Tomás quien atendió. No me dejó hablar mucho. Su voz era cortante, educada pero tensa, como quien quiere mantener las apariencias pero ya decidió hace rato algo irreversible. Dijo que Lidia estaba ocupada, que el bebé estaba dormido, que sería mejor organizar las visitas con más anticipación, por respeto a la dinámica familiar. Esa frase me quedó retumbando en el pecho como un golpe seco. Dinámica familiar.
como si yo fuera un satélite ajeno, un ruido de fondo que no debe interferir. No me atreví a insistir. A los pocos días, Lidia me envió un mensaje por teléfono, corto y sin signos de exclamación, como si no quisiera dar lugar a ternura. «Mamá, vamos a bautizar a Mateo el domingo. Es algo pequeño, solo la familia directa. Espero puedas venir». No había dirección, ni hora, ni una palabra de cariño. Aún así, me vestí con lo mejor que tenía. Una blusa de lino blanco que bordé hace años y una falda azul que ya no me cierra como antes, pero que me sigue haciendo sentir digna. Llevé conmigo una caja de madera que había guardado durante décadas. Dentro estaba el rosario de mi abuela, ese con cuentas de nácar que le daban un resplandor suave en las manos, y una medallita de San Ramón Nonato que usaba siempre para proteger a las madres durante los partos. Quería dársela a Mateo como regalo de bautismo, como símbolo de protección y también de memoria. Porque aunque él no lo sepa todavía, una parte de su vida empezó en mis manos. Cuando llegué a la iglesia, ya estaban casi todos dentro. Reconocí a varios rostros de lejos. Colegas de Tomás del hospital, amigos de Lidia de la universidad, y un grupo de mujeres muy bien arregladas que hablaban en susurros y olían a perfume caro. Me acerqué al atrio con la caja entre las manos, pero no llegué a entrar. Una mujer joven, de cabello recogido y una carpeta en la mano, me interceptó con una sonrisa forzada. Me preguntó mi nombre y luego buscó en una lista impresa. Frunció los labios cuando me encontró. «Ah, sí. Usted está en la fila de atrás, en la sección auxiliar. Es que por protocolo COVID solo entran los padres y padrinos adelante. Lo lamentamos mucho». Le pregunté si Lidia estaba adentro. Me dijo que sí, que ya todo estaba listo, que esperaban al sacerdote. Me indicó una banca lateral, junto a la salida de emergencia. Desde ahí apenas si se alcanzaba a ver el altar. Me senté en silencio, con el rosario en el regazo, mientras observaba cómo comenzaba la ceremonia. Lidia tenía el pelo recogido en una trenza impecable, y Tomás sostenía a Mateo con una sonrisa ensayada, de esas que no tocan los ojos. La madrina era una mujer rubia que no conocía, de uñas largas y vestido ajustado, y el padrino un médico joven que hablaba en voz alta cada vez que podía. Yo me sentí como una sombra en una fiesta ajena. Cuando llegó el momento de la bendición, todos los asistentes avanzaron para acercarse al niño. Yo me levanté también, con torpeza, pero una mano me tocó el brazo. Era la misma mujer de la carpeta. Me dijo en voz baja que por favor no me moviera, que eso no estaba previsto. Le pregunté si podía al menos entregarle el rosario a Lidia. Se quedó un instante en silencio, incómoda, y luego me dijo que lo dejara en una canasta junto a la puerta, donde los obsequios simbólicos serían recolectados más tarde. Dejé la caja en la canasta con un temblor que no pude controlar, y regresé a mi asiento con el corazón hecho polvo. Ni una mirada, ni un gesto, ni un mínimo reconocimiento desde el altar. Era como si no existiera. Después de la misa, la mayoría de los asistentes se dirigieron al jardín lateral, donde habían montado mesas con manteles blancos, bocadillos delicados y un cuarteto de cuerdas tocando piezas suaves. Me acerqué despacio, sin saber si debía o no estar allí, hasta que una mujer de la organización se acercó para decirme que la mesa familiar ya estaba completa, pero que podía sentarme en una de las auxiliares. Me señaló una mesa al fondo, junto al baño portátil. Me senté sola, fingiendo mirar el paisaje. Desde ahí veía a Lidia riendo con una amiga, mientras Tomás hablaba con dos colegas y el bebé dormía en un cochecito nuevo, de esos modernos que parecen cápsulas espaciales.
Nadie se acercó. Nadie preguntó por mí. Ni siquiera Lidia. Entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre de edad, delgado, con gafas gruesas y chaqueta beige, se acercó a mi mesa. Me saludó con respeto. Dijo que era el doctor Mariano Blanco, pediatra jubilado y amigo de Tomás. Me preguntó si yo era la madre de Lidia. Asentí, sin saber qué esperar. Me dijo que él estaba de guardia la noche que nació Mateo, que leyó el informe de la ambulancia y que le sorprendió ver que la primera maniobra de estabilización neonatal no fue hecha por Tomás, sino por una persona identificada como Estela C. Me miró con ojos serenos y dijo: «Usted le salvó la vida, ¿verdad?». No supe qué decir. Solo asentí con la cabeza, mientras sentía que una lágrima rebelde me bajaba por la mejilla. El doctor Blanco suspiró. «Es triste que no lo reconozcan. Yo lo habría hecho. No todos tenemos sangre fría en una emergencia, y eso no tiene nada que ver con los títulos». Me dio una palmadita en el hombro, y se fue. El resto de la tarde fue una sucesión de silencios y miradas esquivas. En un momento, me acerqué al cochecito donde dormía Mateo. No para levantarlo, ni para interrumpir nada. Solo para verlo, para grabarme su rostro. Pero antes de que pudiera agacharme, Tomás apareció junto a mí. No me gritó, pero su tono fue tan firme y helado como una pared. «Estela, preferimos que mantengas cierta distancia. El bebé es muy sensible, y con todo respeto, no queremos exponerlo a estímulos que puedan alterarlo». Me quedé quieta. Él no me tocó, no alzó la voz. Pero esa frase, esa forma tan pulida de excluirme, me hirió más que una bofetada. Quise responder, decirle que yo fui quien recibió a Mateo en este mundo, que lo tuve en brazos antes que él, que mi sangre aún estaba en la manta con la que lo envolvimos. Pero no dije nada. Me tragué las palabras y me alejé despacio. Al llegar a casa, dejé los zapatos junto a la puerta como siempre, y me senté en la cama sin encender la luz. La caja del rosario seguía allí, en mi mente, abandonada en una canasta como si fuera un objeto sin valor. Sentí que algo dentro de mí se quebraba de forma definitiva. No era solo la humillación. Era la certeza de que había sido borrada con cuidado, como se borran las manchas de una foto antes de publicarla. Ya no era bienvenida. Ya no era útil. Y lo peor de todo, ya no era considerada familia. Me quedé en la oscuridad durante horas, escuchando mi propia respiración. Y en ese silencio, comprendí que aquello no era un error, ni un malentendido. Era una decisión. Tomás no me quería cerca, y Lidia había cedido. Por comodidad, por miedo, por debilidad, o simplemente porque yo ya no encajaba en la vida que eligió. La vida donde los médicos salvan, y las mujeres como yo se esconden. Ese día lo supe con toda claridad. Me habían dejado fuera, y lo hicieron con una sonrisa en los labios y un brindis en la mano. No dormí aquella noche. O tal vez dormí por momentos, pero fue ese tipo de sueño turbio y fragmentado en el que la mente sigue despierta, aunque el cuerpo esté quieto. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo dentro del cochecito blanco, arropado con mantas costosas, mientras yo lo observaba desde lejos como una extraña. Escuchaba la voz de Tomás, tan educada, tan medida, diciéndome que era mejor mantener distancia. Y más que sus palabras, lo que me dolía era la forma en que Lidia bajaba los ojos cada vez que me dirigía a ella. Esa forma de evitar mi mirada, de no tener el valor de sostenerla, como si supiera que estaba cometiendo una traición pequeña pero constante, la misma que al repetirse se vuelve irreversible.
Al amanecer me levanté sin apuro, con una pesadez en las piernas que no era solo física. La cocina estaba en penumbras, y el agua del grifo tardaba en salir caliente. Mientras esperaba, acaricié la tetera de esmalte verde, la misma que me había regalado Julián el día de nuestro 10º aniversario, cuando aún soñábamos con envejecer juntos viendo crecer a nuestra hija. Encendí la hornilla y me quedé mirando la llama azul, como hipnotizada, escuchando el tic de la válvula que me era tan familiar. En ese momento sentí algo parecido a una ruptura interna, como si una parte de mí se hubiese roto la tarde anterior y recién ahora me diera cuenta de que ya no había forma de repararla. Después del café, me senté junto a la ventana, como suelo hacer cuando el alma no encuentra dónde acomodarse. Desde allí veía pasar a los vecinos, algunos de ellos conocidos de toda la vida, otros nuevos, con sus bolsas del mercado, con sus pasos apurados y la cabeza gacha. Me pregunté si alguien más se sentía así de invisible, si otras madres y abuelas habían vivido esa misma escena. Criar con las manos, con los huesos, con el alma, y luego ser excluidas con una sonrisa y una invitación por compromiso. Durante años pensé que el cariño que di, el esfuerzo, el sacrificio silencioso, me aseguraban un lugar. Que el amor era una garantía. ¡Qué ingenua! En realidad, a veces el amor solo sirve para que te utilicen sin culpa. Pasé la mañana sin hacer mucho. Ni siquiera limpié la casa. Me limité a recorrer los objetos con la mirada. Las fotos de Lidia cuando era niña, en la repisa, junto a la figura de la Virgen de Guadalupe que heredé de mi madre. Las cartas de Julián guardadas en una caja, las que me enviaba cuando viajaba por trabajo. El vestido de bautismo de Lidia, cuidadosamente doblado en un cajón con papel de seda. Tantas cosas que hablaban de una historia, de una vida, de una presencia. Y sin embargo, ahora era como si no hubieran servido de nada. A la tarde, recibí un mensaje de voz. Era Tomás. Su tono era firme, casi clínico. Me agradecía por haber asistido al bautismo, pero me pedía que por favor entendiera que estaban atravesando una etapa delicada, que Mateo tenía un ritmo muy particular, que las rutinas debían respetarse para evitar alteraciones en su descanso. Añadió que aunque valoraban mi experiencia y querían que el niño creciera con sus raíces, por ahora no era conveniente que yo estuviera tan presente. Cuando sea más grande, seguro será diferente, dijo. No mencionó a Lidia. No dijo si ella estaba de acuerdo, o si había algo que yo debía saber. Simplemente cerró con un «Gracias por tu comprensión». No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que ya no las querían escuchar. En lugar de eso, me levanté. Busqué la caja con el video de la noche del parto, y lo volví a ver. Lo había grabado sin pensar mucho, con el celular apoyado sobre la mesa de la cocina, mientras asistía a Lidia. Se escuchaba todo. El llanto, los gritos, mi voz dándole instrucciones a Tomás, los sollozos de Lidia pidiendo ayuda, el primer llanto de Mateo, ese sonido puro que siempre me hacía cerrar los ojos de alivio. Me quedé mirando la pantalla apagada, preguntándome cómo alguien puede olvidar algo así, cómo se puede negar a quien salvó la vida de su hijo. 2 días después, salí a comprar algunas cosas al mercado. En el puesto de doña Carmelita, la verdulera de toda la vida, me preguntaron por Lidia. Les dije que estaba bien, que había tenido a su niño, y que se llamaba Mateo. Ella sonrió y dijo que ¡qué bendición! Me preguntó si me ayudaban, si venían a verme, y ahí me quedé callada. Porque, ¿cómo se explica que tu hija viva a 30 minutos y no venga a verte? ¿Cómo se cuenta que te prohibieron ver a tu nieto sin que parezca que exageras? Sonreí. Dije que sí,
que venían cuando podían, y me fui rápido, con el corazón encogido. Esa noche recibí otra visita inesperada. Era una vecina, Luisa, que había trabajado de enfermera en el hospital donde Tomás ejercía. Me trajo un frasco de mermelada casera y después de unos minutos de charla ligera, me dijo que no sabía si debía contarme algo. Le pedí que lo hiciera. Bajó la voz, como si alguien pudiera oírnos, y me dijo que había escuchado a Tomás decir, en una reunión con colegas, que él había asistido a un parto de emergencia en casa, que había hecho todo él solo, que su suegra estaba presente pero que solo fue testigo. Lo dijo como quien se adorna, como quien busca reconocimiento. Luisa estaba indignada. «No sé cómo puedes aguantar tanto silencio, Estela», me dijo. Yo que tú ya habría ido a ponerlo en su lugar. La miré con una sonrisa triste. Lo que ella no sabía era que el silencio era mi única forma de seguir respirando. Si gritaba, si reclamaba, rompía todo. Y no quería que Lidia se quebrara conmigo. Pero algo dentro de mí ya no aguantaba más. No era ira lo que sentía, ni deseo de venganza. Era otra cosa. Una necesidad urgente de recuperar mi lugar, de no desaparecer. Así que una mañana me senté con mi cuaderno, el mismo donde anotaba los nombres de los bebés que había ayudado a traer al mundo, y comencé a escribir la historia de Mateo, desde que Lidia me llamó entre lágrimas esa noche, hasta el momento en que corté el cordón umbilical con manos firmes, mientras Tomás buscaba desesperado su estetoscopio, y no sabía qué hacer. Escribí cada detalle, cada sensación, cada palabra, y cuando terminé, puse el cuaderno dentro de un sobre, junto con una copia del video. Escribí el nombre de Lidia en la portada y lo guardé en la caja fuerte. No lo hice para chantajear. Lo hice para proteger la verdad, para que, cuando Mateo creciera y preguntara por su nacimiento, alguien pudiera contarle lo que realmente ocurrió. Poco después, recibí una llamada de Lidia. Su voz era insegura, como si no supiera cómo empezar. Me dijo que Tomás estaba preocupado, que pensaba que yo podía estar estresada emocionalmente, que tal vez necesitaba ayuda. Preguntó si estaba durmiendo bien, si tomaba mis medicinas. La escuché en silencio, sin interrumpirla. Al final, le pregunté si ella también pensaba eso. No respondió. Solo dijo que necesitaba tiempo, que todo era muy nuevo, que la maternidad la desbordaba. Le dije que la entendía, que también había estado sola cuando nació ella, que también había llorado en la madrugada, sin saber si lo hacía bien. Que lo único que me sostenía entonces era saber que, pase lo que pase, tenía a mi madre cerca. Y que ella, ahora, había decidido caminar sin mí. Hubo un silencio largo. Luego dijo: «No es así, mamá, solo que Tomás...» Y se calló. No necesitaba terminar la frase. Ya sabía lo que seguía. Los días siguientes fueron extraños. Me llamaban conocidos preguntando por qué no me veían con el bebé. Algunos sabían lo del bautismo. Otros habían visto fotos en redes sociales donde se hablaba del nacimiento como si hubiera sido una hazaña médica. Me mostraron un texto publicado por Tomás en su perfil profesional, agradeciendo a los colegas, al personal de emergencias, a su equipo de trabajo, por haber hecho posible el parto seguro de su hijo, en circunstancias imprevistas. No había una sola mención a mí. No aludía siquiera a la presencia de una partera, mucho menos de la abuela. Era como si yo no hubiera estado allí, como si no hubiera existido. Y entonces lo supe. Ese era el comienzo de mi borrado. No era solo una exclusión momentánea.
Era una estrategia. Una forma de construir una historia sin mí. De reescribir la verdad para que encajara con una imagen, con una reputación, con una familia que se quería mostrar perfecta. Y yo, con mis arrugas, con mis manos callosas, con mis recuerdos de partos en ranchos, era una sombra incómoda. Un testimonio de algo demasiado real, demasiado humano. Esa noche, por primera vez en años, lloré sin pudor. Lloré por Julián, por todo lo que no pudo ver. Lloré por Lidia, por haberle dado tanto sin enseñarle a sostener. Lloré por Mateo, por crecer en una casa donde la verdad sería un rumor. Pero más que nada, lloré por mí, porque nunca imaginé que, después de haber dado vida a tantos, me condenarían a ser invisible. Y en medio de ese llanto, supe que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar, que esta historia, la mía, aún no había terminado. La semana en que dejé de llorar fue la misma en que decidí empezar a recordar. No con nostalgia ingenua, sino con esa claridad que solo llega cuando ya no queda nada por perder. Me levantaba cada mañana a la misma hora, me preparaba el café y me sentaba en el comedor con el cuaderno abierto, no para escribir esta vez, sino para repasar página por página los nombres de los nacimientos que había asistido. Más de 500. Allí estaban todos, desde aquel primer parto en el rancho de los Muñoz, donde una adolescente temblaba como un pajarito, hasta el más reciente, hace casi 3 años, cuando ayudé a nacer a mellizos en una casa que apenas tenía luz. Cada nombre era una memoria viva. El de la madre, el peso del bebé, las complicaciones, el llanto, la mirada del recién nacido. Ninguno de ellos me olvidó. Muchos aún venían a saludarme en la calle. Me decían madrina, me traían pan o flores. En esos nombres estaba la prueba de que yo había sido necesaria, real, parte de algo más grande. No una sombra, no una carga, no una molestia, como parecía pensar Tomás. Ni una madre incómoda, como Lidia ya no sabía disimular. Me preguntaba, sin rencor pero con tristeza, ¿cómo era posible que el amor de una madre pudiera volverse, con los años, una especie de peso que los hijos quieren soltar? Me dolía aceptar que la independencia de Lidia no fue como yo la soñé. Yo imaginaba que volaría alto, sí, pero que volvería de vez en cuando a mi nido. No para quedarse, sino para reconocer su origen, para dar gracias, para seguir enraizada. Pero ella no solo voló. Se alejó como si mi cercanía fuera una amenaza. No había violencia, no había gritos, pero el destierro era igual de real. Sutil, educado, silencioso, pero igual de frío. Y no hay peor frío que el que viene de un hijo. Una tarde de domingo, mientras el viento barría las hojas secas del patio, me llamó Carolina, una de las comadres más antiguas del barrio. Me preguntó si podía pasar a visitarme. Llegó con una bolsa de tamales y una mirada que no necesitaba palabras. Se sentó frente a mí, suspiró y me dijo que su nieta, que estudiaba medicina, había escuchado una conversación en el hospital sobre el parto de Mateo, que alguien mencionó que el médico Tomás Carrillo había asistido solo a su hijo en un parto casero, aplicando protocolos de simple emergencia con gran pericia. Que se hablaba de él como un héroe, que incluso se planeaba nominarlo para un reconocimiento interno por haber actuado con tanta sangre fría. Carolina no lo dijo para hacerme daño. Lo dijo porque me quiere. Porque sabía que yo debía saberlo. Me dejó los tamales sobre la mesa, me dio un abrazo apretado y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo despacio, como si no quisiera hacer ruido.
Era oficial. Me estaban borrando. Del todo. No solo de la vida del niño, también de la historia de su nacimiento. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando cada segundo de aquella madrugada. El grito de Lidia, la torpeza de Tomás, el temblor de mis propias manos, la presión firme con la que masajeé el pecho del niño hasta oír su primer llanto. Todo lo que hice lo hice por amor, sin pensar en gloria, sin esperar reconocimiento. Pero ahora entendía que el silencio no era humildad, era complicidad. Y que al callar les estaba dando permiso para mentir. Fue ahí, en medio de esa noche larga, que decidí llamar a alguien que no había llamado en años. Marina Vargas, abogada, madre soltera, mujer dura como la piedra. Nos habíamos distanciado cuando Lidia era pequeña, por diferencias que ahora me parecían ridículas. Pero sabía que ella era la única que podría ayudarme sin rodeos. La llamé a las 9 de la mañana. Me atendió con la voz aún ronca de sueño. Le expliqué todo sin adornos. Me escuchó sin interrumpir. Al final, me dijo que pasaría esa misma tarde. Marina llegó con su carpeta y su bolso grande, como siempre. Se sentó, sacó una libreta y empezó a anotar. Le mostré el video del parto, los mensajes de Tomás, el recorte del reconocimiento en el hospital, las publicaciones en redes. Asintió con la cabeza. Me preguntó si yo quería demandar. Le dije que no, que lo que quería era dejar constancia. Que si algún día me pasaba algo, alguien supiera la verdad. Ella me miró con más suavidad. Me dijo que eso podía hacerse, que podía redactar una declaración jurada, autenticar el video, registrar el testimonio, que incluso podía dejar todo en un sobre lacrado, para ser abierto solo en ciertas circunstancias. Le agradecí. Ella me preguntó si quería dejar fuera a Lidia. Y ahí me quebré. Le dije que no, que por más dolor, ella seguía siendo mi hija, que no quería castigarla, solo proteger la verdad. Marina entendió. Al final, me abrazó fuerte. A veces proteger también es poner límites, Estela. Me susurró al oído. Pasaron los días y algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no sentía esa mezcla de humillación y tristeza. Sentía otra cosa. Una calma fría, como la que viene después de una tormenta. No era resignación. Era claridad. Una mañana, mientras barría el patio, recibí la visita más inesperada. Lidia llegó sola, sin aviso, con ojeras profundas y el pelo recogido de forma descuidada. Traía a Mateo en brazos. Me quedé de piedra. Ella no dijo nada. Solo extendió al niño hacia mí. Lo tomé con torpeza, con miedo de que todo fuera un sueño. Él me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Julián, y sonrió sin saber a quién miraba. Lidia se sentó, se sirvió agua, y por fin habló. Me dijo que no podía más, que Tomás controlaba todo, que la maternidad no era como la imaginó, que se sentía atrapada entre lo que debía hacer y lo que realmente quería, que sabía que había sido injusta conmigo, que tenía miedo, que no sabía cómo enfrentar lo que venía. La escuché sin interrumpirla. Le tomé la mano. Le dije que siempre estaría para ella, que no necesitaba explicaciones, que lo único que importaba era que había vuelto. Ella lloró. Lloramos las dos. Esa tarde, Mateo se durmió en mi regazo. Lidia lavó los platos sin que se lo pidiera.
El sol se colaba por la ventana con una tibieza que no sentía hacía tiempo. Era como si el tiempo hubiera vuelto a caminar a nuestro favor. No hablamos de Tomás. No hicimos planes. Solo compartimos el silencio. Cuando se fue, me besó la frente como cuando era niña. Me prometió volver pronto. No lo dudé, porque esa promesa, por primera vez, no sonó hueca. Al día siguiente, me llamó Marina. Le conté lo que había pasado. Me preguntó si quería retirar los documentos. Le dije que no, que los mantuviera guardados, que aún no sabía qué vendría, pero que prefería tener la verdad resguardada, por si acaso. Esa semana Lidia volvió 2 veces más. Jugamos con Mateo, cocinamos juntas, reímos. Por momentos, todo parecía como antes. Pero yo sabía que el antes ya no existía, que éramos otras, que algo se había roto, pero también algo se había reconstruido. A su modo, con cicatrices, sí, pero también con nuevos cimientos. Y así, poco a poco, recuperé no solo a mi nieto, sino también a mí misma. Porque lo entendí al fin. No se trata solo de ser madre, ni de ser partera, ni de ser útil. Se trata de saber quién eres cuando ya nadie te necesita. Se trata de no permitir que te borren. De guardar la verdad, no por venganza, sino por justicia. Porque hay heridas que solo se sanan nombrándolas, y hay historias que merecen ser contadas, aunque nadie quiera oírlas, aunque solo las escuche el viento. Las primeras semanas después de aquella tarde en que Lidia llegó con Mateo, fueron como una tregua inesperada. Un respiro en medio de una historia que ya parecía destinada al abandono. Lidia comenzó a visitarme con más frecuencia, al principio con excusas prácticas. Que si el pediatra recomendó sacar al niño al aire libre, que si Mateo dormía mejor después de estar en mi casa, que si necesitaba que alguien lo cuidara mientras ella hacía compras o iba a citas médicas. Pero pronto esas visitas dejaron de ser deberes y empezaron a parecer deseos. Volvía a quedarse más rato, a servirse café sin pedir permiso, a preguntarme por las vecinas, por mis piernas, por cómo me sentía. En una de esas visitas incluso me trajo pan de elote de la panadería nueva del centro y se sentó conmigo a merendar en la mesa de siempre, donde comíamos cuando ella era niña. No hablamos de Tomás, no hablamos del bautismo, ni de lo que él había dicho, ni de lo que yo sabía. Parecía que habíamos construido un pequeño refugio donde solo existíamos ella, el niño y yo. Y por un tiempo, eso bastó. Me conformé con ese pedazo de vida como quien se aferra a una isla en medio de un mar embravecido. Pero los mares no se quedan quietos por mucho tiempo. Una mañana de sábado, Lidia llegó con los ojos rojos y el ceño fruncido. Venía sola, sin el niño, con la postura rígida de quien ha tenido una discusión y no sabe dónde depositar la rabia. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Le ofrecí café, pero no lo quiso. Pasaron unos segundos largos antes de que hablara. Cuando lo hizo, su voz sonó seca, como si la arrastrara desde muy dentro. Me dijo que Tomás había encontrado el cuaderno donde yo había escrito la historia del nacimiento de Mateo, que había visto también el sobre con la copia del video, que lo había leído todo sin mi permiso, y que ahora estaba furioso, que decía que yo estaba desestabilizando a la familia, que lo estaba difamando, que quería hablar conmigo inmediatamente. Me preguntó si había sido un error dejar todo eso donde él pudiera encontrarlo. Le respondí que no, que nada de eso estaba allí por casualidad, que era mío, que no había mentiras, que no había amenazas, solo memoria. Ella se quedó callada. La vi tragarse una emoción. Luego dijo algo que me heló la sangre.
Tomás dice que si no frenamos esto, pedirá una orden de alejamiento. Me costó respirar. No por miedo, no por la amenaza en sí, sino porque en esa frase había un giro brutal, una ruptura que ya no era solo simbólica. Me estaban convirtiendo en un peligro legal, una mujer de 73 años, sin antecedentes, sin armas, sin violencia. Iba a ser tratada como alguien que pone en riesgo a un niño. Me levanté lentamente. Le pedí que se fuera. No quería verla por un rato. No podía. Lidia me suplicó que la escuchara, que ella no estaba de acuerdo, que estaba atrapada, que Tomás decía que yo estaba desequilibrada, que usaba el video como una forma de chantaje emocional, que estaba manipulando la historia. Me preguntó si yo entendía que él tenía una reputación que proteger. ¿Y la mía? Le pregunté con la voz rota. ¿Dónde queda mi verdad, Lidia? ¿Dónde queda lo que viví, lo que hice, lo que fui? Ella no supo qué decir. La acompañé hasta la puerta. Le pedí que no volviera hasta que supiera de qué lado estaba. Cerré despacio. Me senté a la mesa. Y lloré por primera vez en semanas. Horas después, recibí una llamada de Marina. Lidia había ido a verla. Le pidió que me disuadiera, que la ayudara a convencerme de destruir el video, de romper el cuaderno, de olvidar todo. Marina, fiel a su manera de ser, la escuchó con calma. Luego le dijo que no, que yo tenía derecho a mi historia, que si intentaban usar la ley para silenciarme, ella respondería con la ley misma. Que los jueces también leen, también escuchan, también entienden de abuelas que han sido borradas. Lidia se marchó sin responder. Marina me lo contó con una mezcla de rabia y tristeza. «Va a volver, Estela», me dijo, «pero no hoy. Y cuando vuelva, necesitarás estar más fuerte que nunca». Esa misma semana recibí una citación. Era un aviso formal de mediación familiar. Tomás solicitaba restringir mis visitas a Mateo, bajo el argumento de inestabilidad emocional y potencial interferencia en su crianza. Decía que yo estaba ejerciendo presión sobre Lidia, que estaba generando un ambiente tenso y perjudicial para el desarrollo del menor. Leí cada línea con los ojos secos. No porque no doliera, sino porque ya no podía permitirme el lujo de quebrarme. Llamé a Marina. Le pedí que preparara todo, que usaríamos el video, que presentaríamos mi declaración, que llevaríamos incluso testigos, si era necesario. Me prometió que estaríamos listas. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Dejé de sentirme a la defensiva. Dejé de tener miedo. Empecé así a actuar. Con la cabeza en alto, como siempre debí haberlo hecho. La audiencia fue fijada para el jueves siguiente. La noche anterior no dormí. Repasé los documentos una y otra vez. Pensé en cada frase que diría, en cada recuerdo que debía rescatar sin rabia, con firmeza. Me vestí con mi mejor ropa. Llevé una carpeta con fotos de los nacimientos que había asistido, con cartas de agradecimiento que me habían escrito las madres, con los registros de los partos firmados por testigos. Marina me acompañó. Nos sentamos en la sala de mediación, pequeña y fría, con paredes blancas y una mesa demasiado grande. Tomás llegó con su abogado, impecable como siempre, con esa sonrisa falsa que solo tienen los que no temen perder. Lidia entró después. No me miró, se sentó al lado de él, con la espalda recta y las manos en el regazo. El mediador nos saludó, explicó el procedimiento, nos pidió que fuéramos respetuosos. Y entonces empezó la sesión.
Tomás habló primero. Su tono fue firme, médico, lleno de tecnicismos. Habló de límites, de estructura, de bienestar infantil. Dijo que me apreciaba, que me respetaba, pero que no podía permitir que su hijo creciera rodeado de personas que no entendían el mundo moderno, que la crianza debía estar a cargo de profesionales, que la romantización de las parteras era peligrosa, que yo estaba reviviendo el pasado a través del niño, que estaba afectando a Lidia, que la estabilidad del hogar se estaba viendo comprometida. No levanté la voz, no lo interrumpí. Cuando me tocó hablar, saqué el video. Lo proyectamos. En silencio. Se escuchó la voz de Lidia gritando mi nombre. Se escuchó mi voz dando órdenes. Se vio a Tomás paralizado. Se vio a Mateo nacer en mis manos. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Yo respiré hondo. Dije que no estaba allí para destruir ni para humillar, que estaba allí para defender mi lugar, que nadie debía ser borrado de la historia de su nieto, que había sido yo quien lo trajo al mundo, y que no permitiría que se me convirtiera en una amenaza. El mediador me miró largo. Asintió. Luego se dirigió a Lidia. Le pidió que hablara. Ella tardó en hacerlo. Finalmente, con la voz quebrada, dijo que necesitaba tiempo. Salimos de la audiencia sin resolución. El proceso quedó en pausa. Pero algo ya había cambiado. Tomás no volvió a sonreír. Su abogado se mostró más cauteloso. Lidia se quedó sola en la sala por unos minutos. Marina me dijo que no mirara atrás. Pero yo lo hice. La vi llorando. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí lástima. Porque su libertad todavía no era suya. Al día siguiente recibí un mensaje. Era Lidia. Solo decía: «Quiero hablar contigo. Sola». Le respondí que la esperaba. Llegó por la tarde, con el rostro lavado y sin maquillaje. Me abrazó. Lloramos. Me dijo que iba a dejar a Tomás, que no podía más, que había fingido demasiado tiempo, que no quería que Mateo creciera en una casa donde el miedo mandaba. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que no, pero que ya no podía seguir en esa mentira, que el video la había hecho recordar quién era y quién era yo. Me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos. Le dije que no necesitaba hacerlo por mí, que lo hiciera por ella, por su hijo, por su verdad. Me prometió que esta vez no habría marcha atrás. Y así, de un día para otro, todo empezó a moverse. Lidia se fue del departamento. Se mudó a una casa pequeña, alquilada. Me pidió ayuda para armar una habitación para Mateo. Me llevó con ella al médico. Me dejó cuidarlo mientras buscaba trabajo. Por primera vez en meses, sentí que volvíamos a ser madre e hija. No perfectas, pero reales. Me abrazaba. Me decía «mamá» con ternura. Me dejaba leerle cuentos al niño. Me pidió que le enseñara a hacer arroz con leche como yo lo hacía. Empezamos de nuevo. No desde cero, pero sí desde un lugar más limpio, más justo. Y un día, sin pedirlo, me dijo algo que jamás olvidaré. Perdón por haber dudado de ti. Perdón por haberme callado cuando debí gritar. La abracé sin decir palabra, porque no hacía falta. La noche antes del juicio definitivo dormí en la mecedora. No fue un acto planeado, ni simbólico. Simplemente me venció el sueño ahí, entre las mantas, junto a la ventana abierta y el viento del sur acariciando las cortinas. Mateo había estado toda la tarde conmigo.
jugando con los tapetes del pasillo, apilando latas vacías como torres de castillos, buscando los rincones donde el polvo aún no perdona. Lidia se había ido a una entrevista de trabajo y me pidió que lo cuidara. Lo hice con una devoción que no me era nueva, pero sí más intensa. Tal vez porque sentía que este ciclo, esta historia dolorosa, estaba a punto de cerrarse. El juicio no era criminal, ni siquiera era estrictamente legal en el sentido dramático. Era una audiencia de revisión de medidas, convocada por Tomás, con el argumento de que Lidia estaba actuando de forma emocional e irresponsable al apartarlo del niño, y que yo, como su madre, la estaba influyendo con relatos tergiversados de acontecimientos del pasado. Pedía la custodia compartida, la regulación estricta de mis visitas y la evaluación psicológica de ambas. Fue Marina quien leyó los documentos. Yo, cuando los recibí, no lloré, no grité. Solo sentí esa rabia seca, baja, sin voz. Esa que es más peligrosa porque se queda quieta. Me senté. Puse el video del parto una vez más, no para convencerme de mi verdad, sino para recordar que, a pesar de todo, no estaba loca. Que yo estuve allí. Que hice lo que hice. Y que nadie me quitaría eso. Lidia estaba más serena que nunca. Me miró a los ojos cuando le pregunté si tenía miedo. Me dijo que no. Que por fin había entendido lo que significaba proteger. No es dar todo, dijo. Es saber cuándo decir basta. Nos vestimos de manera sencilla, sin adornos. Ella llevaba el mismo vestido azul que usó el día de su graduación. Yo, la blusa bordada por mis manos hace años. Caminamos juntas hasta el juzgado, sin hablar. Nos sentamos en la sala esperando a que nos llamaran. Tomás llegó solo. Se veía cansado, menos seguro. Tal vez porque su discurso empezaba a hacer agua. Porque incluso los jueces, los mediadores, los asistentes sociales habían comenzado a ver las grietas. No en nosotras. En él. Cuando entramos en la sala, nos miramos por última vez antes de sentarnos. Lidia me tomó la mano. La sostuvo todo el tiempo. Y en ese gesto entendí que, pasara lo que pasara, ya no volvería a Tazá a estar sola. La jueza era una mujer mayor, de rostro duro, cabello recogido y voz pausada. Nos pidió que habláramos con claridad, sin ataques. Escuchó primero a Tomás. Habló de su carrera, de su preocupación por el entorno del niño, de su temor ante la influencia de una madre que había roto el vínculo familiar y actuado en base a rencores del pasado. Dijo que yo lo había acusado públicamente, que había alterado a Lidia, que estaba detrás de su decisión de separarse. Mencionó el video como material no autorizado que se había difundido en redes sociales. Esa fue la sorpresa del día. Alguien lo había filtrado. No fuimos nosotras. Tal vez Marina, tal vez alguien del hospital. El video se había compartido en grupos de mujeres, de matronas, de parteras tradicionales. Había comentarios. Había apoyo. Había testigos de otras historias parecidas. La jueza asintió. Dijo que había visto el video, que lo había analizado, que había escuchado los audios, que no podía ignorarlos, que las emociones no eran suficientes para decidir, pero que los hechos eran innegables. Cuando me tocó hablar, me levanté. No leí. Hablé desde la memoria. Le conté a la jueza mi historia. No como defensa, sino como contexto. Le dije que mi vida había sido el parto, el cuerpo, el alumbramiento, la sangre, los gritos, el milagro. Que había entregado cada músculo de mi ser a ayudar a otras mujeres.
que no necesitaba un título para saber cuándo un bebé no respira. Le hablé de la noche del nacimiento, de cómo Lidia me llamó, de cómo Tomás no supo actuar. No con odio, no con rencor, con verdad, porque ya no temía perder. Lo que tenía, lo que era, ya no dependía de lo que ellos dijeran. Y cuando terminé, la jueza no dijo nada. Solo me pidió que me sentara. Lidia habló después. Su voz era firme, no temblaba. Dijo que había vivido años entre el deber y el miedo, que había elegido el silencio por comodidad, que había cedido a Tomás más poder del que él merecía, que se había apartado de mí por vergüenza, por no saber cómo sostener su historia sin traicionar la mía. Dijo que su madre la había criado con esfuerzo, sin ayuda, que era la persona más fuerte que conocía, que no permitiría que su hijo creciera sin esa presencia. Y que si eso significaba perder cosas, estaba dispuesta, porque no se puede construir una familia sobre la mentira. Tomás quiso replicar. Su abogado también. Pero la jueza levantó la mano. La sentencia fue clara. Custodia principal para Lidia. Visitas reguladas para Tomás hasta que se evaluara su capacidad emocional real. Acceso libre para mí, bajo supervisión de Lidia. Recomendación de terapia familiar. Cierre de cualquier intento de silenciar mi versión. Se reconocía mi rol en el nacimiento del menor. Se me restituía, legalmente, como abuela activa. No lloré. No grité. Solo respiré. Profundo. Por primera vez en meses. Al salir, Lidia me abrazó. Marina nos miró con una sonrisa contenida. Tomás pasó a nuestro lado. No dijo nada. Tal vez porque ya no tenía qué decir. Esa noche, volvimos a casa con Mateo dormido en brazos. Lidia cocinó arroz con leche. Me pidió que la corrigiera si no le salía igual. Yo la vi moverse por la cocina con una ternura nueva, más suya, más libre. Puso el arroz en la olla, revolvió, esperó. Me miró y dijo: Ahora sí, mamá, quiero que me enseñes todo. Desde el principio. Y supe que la historia no había terminado, solo había cambiado de rumbo. Ahora, cuando el sol cae por la ventana del patio y la sombra de los árboles se alarga sobre la loza agrietada, me siento en la misma silla de siempre, con el mantel viejo bajo los codos y una taza tibia entre las manos. Mateo duerme en el cuarto que antes fue de Lidia, y ella está en la cocina, lavando los platos con el cabello recogido en una trenza que le hice yo esta mañana, como cuando era niña. Todo está en calma, pero no es una calma vacía ni artificial como la de antes, aquella que escondía silencios que pesaban más que los gritos. Esta es otra calma, una que llegó después del dolor, después del juicio, después de tantas palabras que nunca imaginé tener que decir en voz alta. Y en esta calma puedo por fin mirarme sin rabia, sin culpa, sin ese miedo constante a que me borren como se borra una mancha del mantel. Porque no me borraron. Estoy aquí. Soy memoria viva. Soy raíz. A veces pienso en Tomás. No con odio, ya no. Hay personas que no saben convivir con la verdad porque creen que la verdad los debilita. Él necesitaba construir un relato donde fuera el héroe, el que salvó, el que actuó con firmeza. Tal vez por vanidad, tal vez por miedo. Nunca lo sabré del todo, pero aprendí que no todos los errores nacen del desprecio. Algunos vienen del vacío, de no haber aprendido a mirar a los otros como iguales, de no saber cómo honrar lo que no se entiende. Tomás no supo qué hacer con una suegra sin títulos, con manos curtidas y voz fuerte. No supo dónde ponerme. Y eligió lo más fácil,
apartarme, inventar una historia donde yo no existía. Pero el problema de borrar es que siempre queda un rastro, y el mío estaba en la respiración de su hijo, en el primer grito, en la primera mirada. Eso no se puede editar. Lidia está cambiando. No de golpe. No como quien se transforma por arte de magia. Cambia como el agua que deja de correr rápido y empieza a encontrar su cauce. Ha vuelto a hablarme con confianza. Me cuenta sus dudas, sus cansancios, sus esperanzas. Me mira como a una aliada, no como a una figura del pasado. A veces me toma de la mano sin decir nada. Y eso basta. Me ha pedido que le enseñe lo que sé. No solo recetas, no solo remedios caseros. Me pide que le enseñe a estar, a sostener, a respirar cuando todo parece desmoronarse. Y yo, que pensé que ya no tenía nada más que dar, descubro que aún tengo dentro de mí una reserva secreta de fuerza, de historias, de tacto. A veces me siento con ella en la noche, cuando Mateo ya duerme, y le cuento cosas que nunca antes le dije. ¿Cómo fue su parto? ¿Cómo lloré la primera vez que la dejé sola en la escuela? ¿Cómo me dolía verla irse sin mirar atrás? Ella escucha. A veces llora. A veces sonríe. Y yo sé que, aunque no podamos reparar todo, estamos construyendo algo nuevo. Algo nuestro. Mateo crece con la risa fácil y los ojos atentos. Me busca cuando se cae, cuando se asusta, cuando quiere jugar. Aún no habla mucho, pero dice «ama» cuando quiere que lo cargue. No sé si entiende todo lo que ha pasado a su alrededor, pero su cuerpo sabe. Su cuerpo se calma en mis brazos, como si reconociera algo más allá de las palabras. Y eso, ese reconocimiento callado, es mi victoria más profunda. Porque no me importa si alguien más lo dice. Yo lo sé. Yo lo viví. Yo estuve allí cuando respiró por primera vez, y cada vez que me busca, reafirma lo que siempre supe, que el amor, cuando es verdadero, sobrevive a todo. A las mentiras, a los juicios, al silencio. A veces, en la soledad de mi cuarto, saco el cuaderno de los partos y lo repaso. No para aferrarme al pasado, sino para recordarme quién soy. Lo he dejado en herencia para Lidia. Ella lo ha leído. Dice que es un mapa. Que allí está nuestra historia, no solo la mía. Que ese cuaderno la ayuda a no tener miedo, a entender que la vida, aunque duela, es digna de ser sostenida. He comenzado a escribir una carta para Mateo. No para ahora. Para cuando tenga edad de leerla. Le cuento cómo fue su llegada, quiénes estábamos, cómo gritó su madre, cómo tembló su padre, cómo mis manos lo recibieron. No para que me deba nada, no para dejarle una carga, solo para que sepa, para que no le mientan, para que su historia esté completa. Y así, entre los días simples, las siestas largas, los cuentos antes de dormir y el aroma del pan recién hecho, la vida ha vuelto a su cauce. No igual, no perfecta, pero nuestra. Y yo, que creí que ya lo había perdido todo, descubro que aún puedo ser hogar. No un lugar. No una presencia decorativa. Un verdadero hogar. De esos que no se olvidan aunque pase el tiempo. De esos que, cuando uno los pierde, los sigue buscando en otras manos, en otras voces, en otros abrazos. Porque al final, eso es lo que somos las mujeres como yo. No mártires, no heroínas. Somos raíz, somos refugio. Somos las que sostienen cuando todo tiembla. Las que sanan sin pedir permiso.
las que permanecen, incluso cuando intentan hacernos desaparecer. Y aquí estoy, con mi taza tibia, con mis silencios más sabios, con mi nieto dormido y mi hija cantando bajito en la cocina. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que, lo que venga, me encontrará firme. Porque mi historia fue dicha, y porque ya no temo que la olviden. La he sembrado, en palabras, en cuerpos, en memoria. Y eso, al final, es todo lo que una mujer como yo puede dejarle al mundo. Y es más que suficiente.